Materialidad Fiscal 2026. Fíjense muy bien, tenemos de este lado que se da el día 7 de noviembre finalmente ya la publicación en el diario oficial, donde pues se da lo que es esta modificación al Código Fiscal de la Federación. Y también se da a publicar lo que es la Ley de Ingresos de la Federación, así como la Ley del IEPS y algunas otras disposiciones que, además, dicho sea de paso, el 14 de noviembre también se publicó una modificación al artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla un poquito acerca de los documentos digitales y cuál tiene que ser su tratamiento cuando no vienen mediante firma electrónica. Pero eso, amigos, que si bien forma parte de nuestra contabilidad, y ya hablaremos más adelante qué es la contabilidad, lo vamos a dejar para otro día porque realmente el tema de la materialidad cobra sentido ahorita para el 2026 con la modificación y la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas al Código Fiscal de la Federación. Pueden ustedes verlo directamente en el Diario Oficial el día 7 de noviembre. Ahora, ¿qué viene aquí? Hay muchas situaciones dentro de la ley de ingresos de la federación, por ejemplo, por ahí algunas alzas a las tasas de recargos, algunas situaciones que deben de considerar aquellos que trabajan en plataformas tecnológicas. Y en el Código Fiscal de la Federación, fíjense muy bien, se están modificando, además de nuevos supuestos para la suspensión temporal de los certificados de sellos digitales, viene a nacer un nuevo concepto, que este concepto, si bien no es nuevo, porque ya estaba dentro del Código Fiscal de la Federación, sí lo engloban bajo un nuevo rubro, que es el CFDI falso, y lo agregan como un nuevo requisito para los CFDIs. Recordemos que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos habla de la obligación de emitir el CFDI o el comprobante fiscal digital por Internet, pero el 29A nos marca los requisitos que deben de tener estos CFDIs y en muchos de los casos pues nos manda a las reglas de carácter general, que es la resolución miscelánea fiscal. Pues bien, en este artículo 29 están agregando un nuevo requisito específicamente en la fracción 9 y yo les pido incluso que por favor anoten este fundamento, el artículo 29A, fracción 9, porque este es el nuevo requisito que vamos a tener para el 2026. ¿Qué nos dice? Muy sencillo, que los CFDIs deben contener los siguientes requisitos y específicamente esta fracción nos habla que deben de amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Y alguien me dirá, oye, contador, realmente no entiendo esa parte, pues si mi CFDI lo timbra el SAT, ¿cómo va a ser un CFDI falso? Y digo CFDI falso porque lo que viene a continuación en la norma nos habla de eso. Los comprobantes fiscales, hablando de los FDIs, que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción, hablando de que deben de ser operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, si no contiene alguno de estos, entonces se van a considerar falsos para efectos de este código. Y evidentemente nace la primera pregunta, contador, pero yo no entiendo. O sea, a ver, yo emití el CFDI, me lo timbró el SAT, se lo remití a ellos. ¿Cómo va a ser falso? Lo que pasa es de que aquí el concepto se engloba de manera muy específica a que si ese CFDI no ampara alguno de estos tres supuestos, entonces, aunque esté timbrado por el SAT, aunque nosotros lo hayamos remitido, aunque tenga la cadena original, el sello digital, para efectos de Código Fiscal de la Federación se va a considerar falso. Y aquí cabe resaltar un antecedente porque a finales del 2024 hubo una modificación a nuestra Carta Magna, a la Constitución, específicamente en el artículo 19 que nos habla de la prisión preventiva oficiosa. No quiero entrar en tantos tecnicismos, pero sí es importante que se entienda qué es esto. El tema de la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? En pocas palabras y para no ser tan técnico, una medida cautelar es algo que el juez va a ordenar que se haga en un caso de demanda mientras la sentencia se publica o queda firme. Por ejemplo, si el juez dice, la persona que está siendo demandada tiene que permanecer en la cárcel en lo que se dicta la sentencia o no, entonces por favor que se mantenga en prisión preventiva. Si al final resulta que esta persona era inocente, pues simple y sencillamente lo sacan de la prisión y continúa su vida normal. Pero eso es en lo que se da la sentencia firme. Las medidas cautelares no necesariamente tienen que ver con prisión preventiva. Por ejemplo, cuando vino todo el tema de las salidas de reciclo hace un par de años,
Y muchos contribuyentes decían, oye, pero es que a mí no me informaron de manera correcta. ¿Por qué me están sacando? Cuando se hicieron las demandas ante el SAT por la forma en que el SAT había realizado las expulsiones de los reciclos, parte de lo que se pedía en las demandas es, oye juez, dile al SAT que me regrese a reciclo en lo que tú resuelves si la persona es inocente o culpable para no entrar en tanto tecnicismo. Entonces lo que hacía el juez es decía, ok, te regreso a reciclo. Si al final resulta que sí tenías que salir del reciclo, pues entonces te cambia actividad empresarial y profesional y vas a tener que pagar impuestos prácticamente desde el inicio que te diste de alta en reciclo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el juez otorgó esta medida cautelar de regresar a los reciclos. Básicamente, esas son las medidas cautelares. Bueno, resulta que en este artículo 19 constitucional ya nos manejaba que se iba a realizar, que se iba a ordenar la prisión preventiva oficiosa cuando las personas estuvieran involucradas con actos que tuvieran comprobantes falsos. Entonces, no es nuevo y evidentemente este concepto que nace en esta reforma para el 2026 nos viene a dar una pequeña luz de lo que podemos ver a futuro. Y ahorita les voy a platicar por qué. Porque a raíz de esto se generan muchos cambios dentro del Código Fiscal de la Federación. Entonces, tenemos ya acuñado aquí este nuevo concepto que, importante decirlo, esto de que amparar operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales en realidad no es nuevo tampoco en el Código Fiscal de la Federación. Ya lo veíamos también en otro artículo en el 113 bis donde nos planteaba cuáles iban a ser algunas de las sanciones en determinados momentos que los contribuyentes tuvieran sanciones e incumplieran con determinadas obligaciones. Pero ¿cuál es la parte importante de esto, amigos? Que este concepto viene a revolucionar todo el CFDI, porque si bien tenemos nosotros la expedición de los CFDIs, pueden ocurrir situaciones en donde la autoridad fiscal pueda presumir que no se están dando los actos u operaciones de manera real. ¿Se puede dar? Sí, y fíjense muy bien, se puede dar en CFDIs globales. Y ojo aquí porque va a influir mucho el sistema que ustedes utilicen para poder emitir estos CFDIs globales. Les voy a dar un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, una persona que se dedica a vender, vamos a suponer, aparatos electrónicos en la vía pública. Tiene un local, la gente llega, compra y muchas de estas personas no solicitan factura, sino que simplemente se les da un recibo, un ticket y las personas se van. Bueno, resulta que muchas veces esta clase de operaciones es muy difícil darle a nuestro cliente un contrato de compraventa, porque evidentemente es una compra rápida. Es como cuando uno va al centro comercial, compra un celular, compra una ropa, no nos van a dar un contrato. Sin embargo, existen otros documentos que van a respaldar la operación. Uno de ellos, fíjense muy bien, son las notas de venta. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un determinado número de ventas en un día, en una semana, en un mes, cuando no damos factura? Emitir un CFDI global. ¿Qué va a ocurrir si de pronto la autoridad llega con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Yo presumo, porque esa es la palabra que se utiliza, yo presumo que no están existiendo las operaciones de lo que tú estás facturando. ¿Qué va a hacer la autoridad? Nos va a comenzar a revisar y a partir de esta revisión va a determinar si nosotros realmente estamos emitiendo CFDIs falsos o no. Ahora bien, alguien dirá, pero yo estoy vendiendo toda mi mercancía, ¿cómo se puede presumir que son actividades falsas? Muy fácil. Si las personas a las cuales les vendemos la mercancía no se les da una nota de venta y decimos, bueno, fue una nota que no se dio nada, pues no lo metas dentro del CFDI. O bien, sí mételo dentro del CFDI. ¿Cómo vamos a comprobar que realmente esa mercancía se vendió? Hay varios conceptos que se involucran aquí y uno de ellos, fíjense muy bien, son los inventarios. Y estos inventarios sí van a tener un gran peso porque van a tener que cuadrar con nuestras salidas, con nuestras entradas, con nuestras órdenes de venta, con nuestras tarjetas de almacén, con todo este cardex que se hace cuando vendemos productos, digamos, en la vía pública o de manera general al público. Entonces, importante entenderlo porque realmente debemos cuidar cuál va a ser la materialidad que va a estar respaldando cada una de nuestras operaciones. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar toda esta clase de CFDIs, debemos de considerarlo. Por ejemplo, el tema de lo que es los FDIs viene también a relucir una factura que es el 69B.
que este artículo no es nuevo, pero viene mucho a ad hoc porque va a ser muy parecido a estas nuevas facultades de la autoridad fiscal. Algo interesante es de que, por ejemplo, el artículo 69 es un artículo que evidentemente consigo trae sanciones. ¿Cuál va a ser una de estas sanciones? Bueno, pues la presunción de la inexistencia de las operaciones. No es nuevo, pero aún así quiero que leamos realmente el concepto. La autoridad fiscal, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con tres elementos, y estos elementos son claves, por favor. Número uno, sin el personal, sin los activos o sin la infraestructura para poder realizar la actividad. Son básicamente esos tres elementos. Y estos tres elementos quiero que se los graben muy bien, porque alguien dirá, oye, contador, pero si la autoridad me está presumiendo que yo estoy simulando operaciones, que soy un contribuyente emisor de falsos comprobantes, un famoso EFO, entonces aquí yo tengo que demostrar a la autoridad que no es así. ¿Cómo se demuestra? Con alguno de estos tres elementos. Y la nómina, ¿cuál va a ser uno de los principales elementos para respaldarla? Que nosotros tengamos los contratos individuales de cada uno de los trabajadores, que tengamos timbrada la nómina, que lo llevemos en un sistema, que los recibos electrónicos estén timbrados correctamente. Vamos, incluso que tengamos una bitácora de entradas y salidas. Todo esto forma parte de la materialidad. Insisto, la materialidad no viene conceptualizada en ninguna parte, pero surge de manera indirecta cuando realizamos nuestra operación. Si tenemos activos, entonces, ¿cuál va a ser nuestra materialidad? La factura de nuestro activo que va a formar parte de nuestro monto original de la inversión, el contrato con el proveedor. Si no hay un contrato, muy seguramente va a haber una factura, seguramente va a haber una cotización, seguramente va a haber algún correo. Todo eso forma parte de la materialidad. Y el tema de la infraestructura. Fíjense, quiero platicarles rápido porque el tiempo es corto y la información es bastante. Quiero platicarles rápido un caso donde queda muy clara la falta de infraestructura. Imaginemos una empresa que logra facturar 100 millones de pesos. La autoridad se presenta en el domicilio fiscal de esta empresa y esperaría encontrar pues oficinas grandes, una nave incluso industrial donde se lleva a cabo toda la operación. Créanme, yo estuve frente a una auditoría donde una empresa que facturaba poco más de 200 millones de pesos al año lo hacía en un cuarto de 3x3. Y díganme ustedes, ¿creen que la autoridad fiscal se va a creer que esa es la infraestructura necesaria para poder facturar esta clase de cantidades? Evidentemente no. Ahí es donde la autoridad fiscal pone el dedo sobre el renglón de decir, a ver, tú no tienes infraestructura. Tienes razón. Sin embargo, una de las debilidades que tiene el artículo 69 es de que para que nosotros podamos salir de los supuestos de que somos empresas que simulan operaciones, tienes que comprobar alguno de estos tres elementos, que es el personal, que son los activos y que es la infraestructura. Tal vez la autoridad me quiera enclaustrar dentro de este 69B por la falta de infraestructura, pero si yo le demuestro que tengo personal, puedo salir. Ahora, fíjense muy bien, también cabe la posibilidad de que si la autoridad a la hora de intentar iniciar facultades de comprobación, es decir, se apercibe a mi domicilio, no me encuentra, entonces puede meterme dentro de este artículo 69. Entonces, moraleja de esto, siempre en el domicilio fiscal de sus negocios, de sus empresas, que haya alguien para poder recibir notificaciones. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya también me tocó ver los casos donde el personal de una empresa se había ido a comer, llegó la autoridad, no le abrieron y unos días después, pues les llegó el acto administrativo de que ya estaban como presuntos EFOS, presuntas empresas que emitían facturas de operaciones simuladas. Entonces, bueno, esto es importante entenderlo. ¿Por qué esto viene a la par con el artículo 29, fracción 9, respecto a las facturas falsas? Porque se pudiera decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Fíjense muy bien, dentro de todo lo que hace la autoridad existen facultades de comprobación y facultades de gestión. La gran diferencia entre uno y otro es que las facultades de gestión como tal no tienen consecuencias, pero las facultades de comprobación sí llevan consigo sanciones y multas. Las facultades de comprobación es cuando ya la autoridad va a comprobar algo de nosotros como contribuyentes y las facultades de gestión es lo que hace internamente el SAT para que nosotros paguemos los impuestos. ¿Cómo?
algo muy famoso que hoy en día está de moda, las famosas diferencias e inconsistencias que tenemos en los FDIs y que nos hace llegar vía buzón tributaria. Entonces, ahí tenemos esas dos diferencias. ¿Cuál es una característica que van a compartir este artículo 69 con este nuevo concepto de factura falsa? Las famosas listas. Seguramente ustedes escucharán lo que son las famosas listas negras del SAT, que tiene que ver justamente con qué contribuyentes son los que están en el artículo 69 y por qué cobra relevancia esta lista. Muy sencillo, porque si yo tuve operaciones con una persona que está en el 69, muy seguramente la autoridad me va a pedir que me autocorrija porque yo tuve operaciones con esta empresa. Luego, entonces, si yo recibí un CFDI de estas operaciones, tengo que sacarlo de mis cálculos de impuestos y por lo tanto mi impuesto se va a disparar. Algo muy parecido va a ocurrir con el artículo 49 bis, que es la nueva facultad de comprobación de la autoridad fiscal. La gran diferencia entre uno y otro, fíjense muy bien, es de que en el artículo 69b yo tengo la posibilidad de demostrar que realmente tuve operaciones reales y que yo no simulé y que yo no deduje ninguna operación. Y si la autoridad fiscal al final dice, ah, ok, tienes razón, nos va a permitir mantener esa deducción, que no es en todos los casos, que en el 49 bis eso no ocurre y lo vamos a ir abundando. ¿Por qué? Por eso es tan importante que todo lo que nosotros hagamos siempre lo podamos demostrar. Esa es la palabra clave, demostrar, porque la materialidad, insisto, surge de manera indirecta cuando realizamos nuestra operación. Y aquí tenemos que remitirnos forzosamente al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 42 es la atribución que el Código Fiscal de la Federación le da a la autoridad fiscal para que ésta pueda iniciar facultades de comprobación. Pero estas facultades de comprobación no se limitan, y por favor, por mucha atención aquí, no se limitan única y exclusivamente a los contribuyentes a los cuales va a revisar de manera directa, sino que se expande a otras personalidades, como cuáles, como los terceros relacionados, proveedores, acreedores, socios, empleados. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de algo que se llama compulsa. Cuando la autoridad fiscal está revisando a una empresa porque ya sospecha que está simulando operaciones, encuentra dentro de su contabilidad los saldos de sus proveedores y de sus acreedores. Entonces, a través de esta información, le pide a la empresa con la cual está realizando operaciones, oye, ¿sabes qué? Estoy revisando a Patito SADCB. Tú que tienes operaciones con él, dame por favor el saldo que tienes pendiente de pago o pendiente de cobro, según sea el caso. Entonces, a eso se le llama compulsa. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque desde mi experiencia nos hemos dado cuenta que las compulsas las envían a empresas que la propia autoridad sospecha que forman parte de un mismo grupo de empresas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la compulsa es la antesala de las facultades de comprobación, pero ahora hacia mí. No es una norma, pero mi experiencia me ha dejado eso muy en claro. No solamente son estos, sino que fíjense también los asesores fiscales, es decir, la autoridad fiscal puede también revisar a los asesores fiscales, evidentemente a las instituciones financieras, a todo lo que tiene que ver con los fideicomisos y en cualquier caso a cualquier otra figura jurídica. Todo esto con la intención de verificar que realmente se están cumpliendo con las disposiciones fiscales. ¿Por qué tomo a colación este artículo 42? Muy sencillo, porque dentro de este se está modificando la fracción quinta y se está adhiriendo el inciso G, donde básicamente nos dice, mira, la autoridad fiscal puede llegar a revisarte y derivado de esta revisión va a comprobar si tu contribuyente estás emitiendo CFDIs falsos. Cuando la autoridad quiera revisarte por estos CFDIs falsos, va a comenzar a utilizar todos los elementos que en el Código Fiscal de la Federación se muestran. Y ahorita vamos a ver en qué parte se van a mostrar. Ahora, ojo, muy importante porque también se da a conocer, es un nuevo artículo, el artículo 29A bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice este artículo 29A bis? Básicamente nos dice que si la autoridad está realizando alguna facultad de comprobación diferente a la de revisar los FDIs falsos,
y en el transcurso o durante estas facultades de comprobación, la autoridad se da cuenta que el contribuyente está emitiendo CFDIs falsos, en ese momento lo va a encasillar como un emisor de CFDIs falsos sin necesidad, y aquí es donde hay que poner atención, sin necesidad de agotar este procedimiento. ¿Y por qué digo agotar? Porque una vez que la autoridad fiscal inicia facultades de comprobación y derivado de todas sus revisiones se da cuenta que no encontró nada, que eso realmente es muy poco común, porque ya cuando van a hacer una auditoría es porque van con la orden directa de fincar un crédito fiscal, ya la autoridad no puede volver a revisarnos ese mismo periodo porque ya agotó ese procedimiento para ese periodo, para ese impuesto. Pero este artículo 29 bis nos dice, mira, tú puedes presumir que está emitiendo CFDIs falsos sin agotar el procedimiento. Es decir, puede volver a iniciar un nuevo procedimiento después de haber revisado, de haber hecho las facultades de comprobación de otro tipo que estaba haciendo. Entonces, básicamente, esta fracción 5 de este artículo 42 del Código Fiscal de la Federación nos habla justamente de que la autoridad va a poder revisar a los contribuyentes. Es decir, esta nueva facultad de comprobación de CFDIs falsos está dentro de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal y se considera una auditoría. Sin embargo, aquí hay varios elementos que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien nos dice esto la autoridad, también nos dice que todo lo establecido a esta facultad de comprobación va a seguir todos los procesos y todos los pasos del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Y este 49 bis también les sugiero que se lo graben de memoria. Aquí yo les voy a mostrar cuál es el caminito que van a seguir las empresas para que ustedes se den cuenta qué es lo que va a hacer la autoridad fiscal. ¿Y por qué digo que va a ser la autoridad fiscal? Porque si nosotros tenemos toda la documentación, todos los FDIs resguardados, ya sea de manera local, ya sea mediante representación impresa, ya sea mediante algún programa, los debemos siempre tener a disposición de la autoridad fiscal, según lo que también dice el Código Fiscal de la Federación. Entonces, esto es lo que nos dice el código, que la autoridad va a poder realizar estas facultades de comprobación y si es para revisar CFDIs falsos, se va a seguir el procedimiento del artículo 49 bis. Entonces, aquí nos remitimos rápido ahorita al 49 bis, pero quiero que se fijen muy bien, porque además este mismo artículo, el artículo 42, nos va a decir que la autoridad fiscal va a tener a partir del 2026, y ojo con lo que voy a decir, va a tener todas las facultades para que una vez iniciada una auditoría o facultades de comprobación, ¿qué creen? Va a tener las facultades para utilizar toda la tecnología para videograbarnos, para tomar fotografías, para tomar audios con la intención de tenerlos en su resguardo. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque en el mes de octubre, apenas el mes pasado, si mal no recuerdo, por ahí del 19-20 de octubre, salió en el Semanario Judicial de la Federación un precedente jurídico que esto pues es beneficioso para los contribuyentes porque dice que toda la documentación emitida mediante fotografías, videograbaciones o audios tienen que estar certificados por sí solos, no tienen ningún valor probatorio. Y esto tenemos que utilizarlo en caso de que la autoridad fiscal pues quiera sobrepasar sus facultades con nosotros. ¿Por qué esto cobra relevancia, amigos? Porque hoy en día tenemos a un aliado y tenemos algo que nosotros ya tendríamos que estar utilizando, que es la famosa inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, créanme, podemos modificar cualquier audio, video, fotografía. Entonces, ¿qué dicen los tribunales? Oye, como estamos en un contexto donde la inteligencia artificial tiene la capacidad de modificar todos estos archivos multimedia, necesito que haya una persona que certifique que realmente este video, esta fotografía, este audio es real y no ha sido alterado. Entonces, tomarlo muy en consideración porque a partir de 2026 la autoridad fiscal va a tener la disposición, va a tener la total capacidad de videograbar todas sus facultades de comprobación cada vez que llegue con nosotros. Esto, amigos, quiero que lo tomen muy en cuenta porque no es la primera vez que lo habían puesto sobre la mesa para que sea autorizada. Lo que pasa es de que anteriormente no había pasado. Hoy en día ya se aprobó y para el 2026 la propia autoridad fiscal va a generar la materialidad de sus facultades de comprobación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues generar la materialidad de nuestra propia operación. Entonces, dato muy importante,
¿Qué va a poder hacer la autoridad fiscal? Pues que cuando practique visitas a los contribuyentes, pues los responsables solidarios o los terceros así mencionados, se va a poder realizar la verificación tanto de manera física y va a poder utilizar todos estos medios tecnológicos. Va a poder practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes con la finalidad de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones. Y básicamente son 5. Número 1, la expedición de los FDIs, que ya lo platiqué. Número 2, operación de máquinas registradoras. Número 3, marbetes. Número 4, cajetillas de cigarros. Y número 5, la legal propiedad y concesiones que se dan por medio del SAT. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, forma parte de la materialidad. Y ahorita vamos a hablar un poquito cómo podemos reforzar la materialidad. Entonces tenemos esto y entonces viene el artículo 48. Y ahorita quiero pasarme al artículo 49 bis, que ese me gustaría platicárselos de una manera muy sencilla de entender, porque cuando lo leemos directamente en el Código Fiscal de la Federación puede llegar a resultar un poco confuso. Pero quiero que pongan mucha atención en este artículo 48, que también se modifica para el 2026, que tiene que ver con la información financiera de las empresas. ¿Por qué? Porque la parte que se estaría modificando tiene que ver con las facultades que va a tener la autoridad para solicitarnos a nosotros información. Y fíjense muy bien, dentro de este artículo 48 nos dice que mientras la autoridad fiscal realice facultades de comprobación que están estipuladas en el artículo 42, que es el que ahorita nosotros acabamos de revisar, que es propiamente las facultades de comprobación, es decir, las posibilidades que tiene la autoridad fiscal para iniciar una auditoría o una revisión de gabinete con nosotros. Bueno, la autoridad ya va a tener facultades a partir de 2026 de requerirnos información, pero quiero que se fijen cómo dice la parte del Código Fiscal de la Federación. Nos va a poder requerir informes, datos, documentos, la contabilidad o parte de ella, así como información económica y financiera. Esta de económica y financiera en realidad antes no venía, pero quiero que además se fijen en lo que sigue, con el orden, metodología y características que permitan relacionar las operaciones. ¿Les suenan las normas de información financiera? ¿Les suenan un estado de flujos de efectivo? ¿Les suena un estado de cambios en el capital contable? Estos dos últimos estados financieros ya se habían solicitado en el año 2022. ¿Y qué creen que hicieron todos los contadores? Lo hicieron como se acordaron. Fue de verdad una verdadera polémica porque muchos ya no se acordaban cómo hacer un estado de cambios en el capital contable, un estado de flujos de efectivo, documentos, estados financieros que tendrían que salir de manera automática si tuviéramos registradas correctamente todas las operaciones, donde a través de un simple clic pudiéramos obtener esos estados financieros, que evidentemente pues se tendrían que analizar para ver que la información que nos está dando sea la correcta. Pero más aún, los registros contables deben de seguir una metodología. ¿Dónde se explica qué tipo de metodología se debe de usar? Fíjense muy bien, en la regla 2815 de la Resolución Miscelánea Fiscal, que nos habla del envío de la contabilidad electrónica. ¿Y qué nos dice ese último párrafo de esa regla? Que los contribuyentes deben enviar la contabilidad electrónica basados en algunas normas de información financiera. Y ahí nos habla de las USGAP, nos habla propiamente de las NIF, de las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Y yo les preguntaría, ¿cuántos de nosotros estamos realizando los registros conforme a las NIF? ¿Cuántas veces yo me he encontrado registros donde a la hora de matar un acreedor o un proveedor lo hacen directamente contra bancos y no hacen ni siquiera el registro directo contra el proveedor? ¿Qué hacemos muchas veces? Cargamos al gasto con abono a bancos y eso no necesariamente tiene que ser así. Importante mantener las normas de información financiera actualizadas. Debemos de seguirlas para que a través de nuestro juicio profesional nosotros podamos generar los estados financieros. Y ahorita voy a hablar un poquito acerca de las normas de información financiera porque cobran especial relevancia ya a partir del siguiente año de una manera que antes no habían tenido, justamente por estas modificaciones que se están dando en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación.
Entonces, si nosotros no tenemos la información registrada, no la tenemos bajo una metodología y con características que permitan relacionar las operaciones, entiéndase ingreso, costo, gasto, entonces la autoridad fiscal va a poder presumir que no tenemos toda la información correcta. Es decir, no vamos a tener la materialidad, porque al final del día la contabilidad va a formar parte de la materialidad. Es lo que le da vida a la materialidad. Fíjense muy bien y quiero que aquí analicemos de manera puntual el artículo 49 bis de una manera muy sencilla, porque básicamente se comprende de 11 pasos, de 11 momentos que debemos de tomar muy en cuenta. ¿Qué dice este artículo 49 bis? Básicamente nos dice que para que la autoridad pueda realizar las facultades de comprobación, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente. Y ojo, 49 bis se refiere a comprobar que la autoridad realmente verifique que el contribuyente está emitiendo CFDIs falsos o no. ¿Qué es lo primerito que va a hacer la autoridad? La autoridad va a llegar al domicilio fiscal y va a anunciar por qué está en el domicilio fiscal. O sea, cuál es el motivo por el cual se presenta con nosotros. Y ahí nos va a decir claramente, oye, yo presumo que tú estás emitiendo CFDIs falsos o que tu empresa está emitiendo CFDIs falsos. En ese momento, lo que va a hacer la autoridad fiscal es que va a ordenar la suspensión temporal de los certificados de sellos digitales con la intención de que ya no emitas más CFDIs falsos, porque a ojos de la autoridad, nosotros somos presuntos emisores de CFDIs falsos. Que ojo, para los que tienen un poquito de experiencia en materia jurídica, aquí viene un tip para una muy buena defensa fiscal. Eso es lo primero que va a hacer la autoridad fiscal. Segundo, ¿qué es lo segundo que va a hacer la autoridad fiscal? Va a llevar a cabo la visita donde se realizan las actividades, en el domicilio fiscal, en las sucursales, en las bodegas, en los almacenes, en la vía pública o donde sea que se lleven a cabo estas actividades. Entonces, una vez que ya se presenta, entonces ahora sí, vamos a iniciar con la revisión o vamos a llevar a cabo esta revisión donde sea que lleves tú a cabo las actividades. Número tres, lo que va a hacer la autoridad fiscal o el tercer paso de este nuevo procedimiento, donde los visitadores ya van a poder tomar fotografías, videos, audios y todo lo que ellos consideren necesarios para poder realizar la correcta revisión de esta comprobación, que no es algo nuevo y que solamente está estipulado aquí, sino que ya vimos que también viene en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pero aquí también te lo deja muy bien establecido. Van a poder tomar videos, fotos. Es más, no se sorprendan si cuando la autoridad fiscal llegue con ustedes, ya estén tomando video de quién abre, cuánto tiempo se tardaron en abrir, si es hombre, si es mujer, si es mayor de edad, si no es mayor de edad, si la fachada coincide con lo que está estipulado en el domicilio fiscal, en las características que se tienen que dar, si el domicilio corresponde con lo que está sentado en el RFC, todo eso ya lo van a tomar en consideración. Ese es lo tercero que van a estar haciendo. Pero dentro de este tercer paso, quiero que no se me pierdan, porque dentro de este tercer paso, quiero que se fijen muy bien. La autoridad fiscal va a considerar los siguientes puntos. Ok, si yo al llegar, el domicilio fiscal no existe o el lugar no coincide, no corresponde con lo que estableció el contribuyente en su RFC, no se encuentra alguien que atienda a la visita y el único que me recibe es el perro que me está ladrando desde afuera, desde adentro, si los que se encuentran se niegan a llevar la visita o hay algún motivo para impedir la visita, lo que va a hacer la autoridad fiscal es simplemente se va a ordenar la notificación de esta visita por buzón tributario o estrados. Y una vez que realice esta notificación, va a esperar 3 días hábiles y después de esos 3 días hábiles se va a volver a presentar en el domicilio fiscal para ver si ahora sí puede llevar a cabo la diligencia. Y aquí van a ocurrir dos cosas. Número uno, si no se puede llevar a cabo de nueva cuenta por alguno de los motivos que ya platicamos, la autoridad fiscal va en ese momento a declarar al contribuyente como un emisor de CFDIs falsos. Fíjense muy bien hasta dónde está llegando que no haya nadie para poder concretar una visita domiciliaria y en este caso facultades de comprobación en materia de CFDIs falsos.
Ahora, si después de esta notificación que se va a hacer vía buzón tributario o estrados, y ojalá y que sea vía buzón tributario, porque estrados a veces no sabemos ni qué están pegando afuera de las oficinas del SAT, fíjense muy bien, si ahora sí hay alguien que pueda llevar a cabo la visita, se va a ir a un nuevo proceso dentro de este artículo 29, 49 bis, es decir, seguimos con el proceso. Si se lleva a cabo, pues entonces nos vamos con el paso número 4, que es, ok, ya hay alguien que nos pueda atender, nosotros como visitadores nos vamos a identificar. Y aquí hay que tener cuidado porque a lo mejor va a haber una sola persona y el contribuyente va a pensar, bueno, pues para que se lleve a cabo esta visita necesitamos testigos, que es parte de los procedimientos dentro de las formalidades cuando el SAT nos está revisando. Y anteriormente, fíjense muy bien, parte de los motivos por los cuales se caían muchos asuntos es de que no había testigos que pudieran dar fe de que esa visita se estaba realizando, pues con todos los procesos que deben de ser. Entonces, ¿qué hace la autoridad aquí? De que nuevamente va a solicitar testigos, pero no se preocupen si ustedes ya no tienen a nadie en el domicilio que pueda llevar o que pueda fungir como testigos, porque si no hay testigos, la autoridad va a decir, no te preocupes, lo asentamos en el acta y eso no va a desvirtuar que esto se pueda ir para abajo. Y evidentemente en ese momento, como ya va a haber alguien que atienda la visita, entonces ahora sí, en ese momento ordeno la suspensión de los certificados de sellos digitales, que es lo mismo que viene en el punto número 1. Entonces los visitadores se van a identificar en este punto y ¿qué van a hacer? Pues van a levantar el acta de donde se hace constar cada uno de los hechos. Ahora, aquí se va a dividir en dos momentos, porque si nos llega a nosotros revisar la autoridad, lo que muchos van a hacer para evitar que se puedan suspender los certificados de sellos digitales, en el momento vas a poder ofrecer los medios de prueba para decirle a la autoridad, oye, yo no soy un emisor de comprobantes falsos como tú lo estás presumiendo. Te doy la documentación para que veas que no es así. Ahora, si en el momento no los tenemos, porque no están los FDI, no están los contratos, no está la contabilidad, no están los recibos electrónicos de pago, no está la documentación, el contribuyente va a tener 5 días hábiles a partir de que surta efectos la notificación y el acta para entregar esta documentación y para poder desvirtuar de que él no es un emisor de CFDIs falsos. Una vez que se entrega la documentación, entonces lo que va a hacer la autoridad fiscal es tomarse 15 días hábiles para poder revisar esta información. Se da esta información y la autoridad te va a decir, ok, me entregaste esta información, pero esta información debe de tener los siguientes requisitos. Número uno, que se refiera específicamente a desvirtuar que son CFDIs falsos o que no son CFDIs falsos. Número dos, que lo que tú me estás ofreciendo para desvirtuar esto no tenga efectos dilatorios. ¿Qué ocurre muchas veces en las facultades de comprobación? Lo que hacen los abogados es, mira, solamente es una carpeta lo que constituye, vamos a suponer, un mes de operación, pero no le des solamente una carpeta, dale 10 carpetas más donde estén los contratos, los correos, capturas de pantalla, bitácoras, etc., etc., etc. ¿Qué ha ocurrido muchas veces? Que la autoridad fiscal considera que esos son efectos dilatorios. Dilatorio significa que va a retrasar los tiempos de la autoridad fiscal para revisar que realmente lo que se está entregando me va a permitir a mí desvirtuar ese hecho. Entonces, pues eso lo hace la autoridad fiscal con la única intención de no tener que revisar tanto. Punto ahí de reflexión. Porque al final del día, lo que nos dice este artículo es de que yo puedo entregar todo lo que yo considere que realmente va a desvirtuar ese hecho. Y a lo mejor para mí puede ser entregarte los contratos, entregarte fotografías, entregarte cotizaciones, entregarte bitácoras, entregarte tarjetas de almacén, entregarte Cardex, todo lo necesario. Entonces aquí puede llegar a ser un poco contradictorio y es un punto para una muy buena defensa fiscal. Pero todo esto, pues evidentemente tiene que estar generado y muchas veces esto surge de los sistemas que nosotros estamos utilizando. ¿Qué tan útil es el sistema que tú tienes? ¿Te está dando toda la información? ¿Puedes sacar un CARDES? ¿Puedes sacar un auxiliar de todos tus clientes, de un cliente? Habría que hacernos esa reflexión para ver si tenemos todos los elementos en caso de que llegáramos a tener esto de la autoridad fiscal que no hayan sido
obtenidos mediante alguna violación o alguna disposición jurídica. Y finalmente, pues que no hayan sido declarados nulos en algún procedimiento jurisdiccional. Y es interesante porque aquellos que estén versados en la materia jurídica se darán cuenta que un medio de prueba no puede ser declarado nulo, simplemente se desecha o no se desecha. Entonces aquí, tip para una muy buena defensa fiscal para aquellos que están versados en materia jurídica. Esto es lo que va a revisar una vez que la autoridad fiscal tenga en sus manos la documentación que le demos. Número 7, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Aquí fíjense muy bien que la negación de la firma por parte de quien atiende no afectará la validez de la visita, que es lo que ya les platiqué hace un momento. Y en el momento en que recibe la información, hoy sí, la autoridad va a tener 15 días para poder revisar la información. Y aquí, una vez que la autoridad revise, va a haber de dos sopas. Que el contribuyente, a través de toda esta documentación que dio, desvirtuó ser un emisor de CFDIs falsos o que no desvirtuó ser un emisor de CFDIs falsos. Y aquí van a ir dos momentos, porque si el contribuyente desvirtúa que es un emisor de CFDIs falsos, es decir, que le demostró al SAT, oye, yo no soy un emisor de CFDIs falsos, en ese momento se va a dictar se va a dar un acta donde se asiente eso y en ese momento le van a volver a activar los certificados de sellos digitales al contribuyente y aquí, como dirían en mi pueblo, aquí no pasó nada, aquí todos felices y contentos, usted disculpe por los inconvenientes, siga operando. Ese es el mejor de los casos que nosotros quisiéramos. Pero si en caso de que no pudiéramos desvirtuar estos hechos, lo que va a hacer la autoridad fiscal van a ser dos cosas. Número uno, nos va a declarar como emisores de CFDIs falsos y vamos a pasar del artículo 17H bis, donde es la suspensión temporal, y nos va a mandar directamente a la restricción definitiva de los certificados de sellos digitales. ¿Por qué? Porque los que nosotros emitimos, al ser falsos, es como cuando uno entrega un billete falso en el banco. Te lo retienen, no te lo devuelven, porque en realidad ese dinero que tú diste, pues nunca tuvo un valor real. Lo mismo ocurre si alguien paga con un billete falso en un centro comercial. Te lo retienen y tú tienes que pagar porque ese papel que tú diste no tiene ningún valor monetario. Ocurre lo mismo con los FDIs falsos, porque estos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Y al no producir efecto fiscal alguno, ¿qué creen que va a ocurrir? Que quienes los recibieron no pueden darle efectos jurídicos. ¿Y cuál es el principal efecto jurídico? La deducibilidad. Si hay un emisor de CFDI falso y este emisor se los da a sus proveedores, clientes, con quien sea, quien reciba eso, que en este caso pues van a ser sus proveedores, van a tener un problema porque no se van a poder deducir esos CFDIs. Y lo segundo que va a ocurrir es que ya, bueno, ya sabemos que va a haber una suspensión de manera definitiva del certificado de sello digital, pero lo siguiente que va a ocurrir es de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a iniciar o va a poder iniciar un proceso penal, que ahorita voy a ir con esa parte. ¿Qué va a ocurrir? Pues que una vez que esto ocurra, pues no debieron haber pasado más de 24 días hábiles. ¿Por qué? Porque esto mismo nos los establece el Código Fiscal de la Federación. Este procedimiento no puede durar más allá de 24 días hábiles. Atentos con estos momentos y con estos tiempos. Una vez que la autoridad nos dice que sí somos emisores de CFDIs falsos, va a tener hasta 45 días hábiles para publicarnos tanto en la página del SAT como el Diario Oficial de la Federación. Otra lista negra de parte del SAT. Fíjense nada más hasta dónde vamos a llegar. Vamos a tener ahora que cuidar dentro de nuestros sistemas que las personas con las que realizamos operaciones no estén ni en el 69B ni en el 49 bis, porque van a ser nuevas listas de parte del SAT. Y una vez que se publiquen estas listas, escúchenlo, porque aquí son 30 días naturales, ni siquiera hábiles, 30 días naturales para que los receptores de esos CFDIs lo quiten de su operación. ¿Por qué? Porque no producen ni produjeron efectos fiscales. Luego entonces, yo en mis gastos que voy a tener este CFDI lo tengo que sacar. ¿Y qué me va a provocar? Que mi base de impuestos sea mayor y por lo tanto tenga que pagar más impuestos. Porque de no hacerlo, escúchenlo muy bien, de no hacerlo de parte de estos contribuyentes, se les va a restringir temporalmente el certificado de sello digital.
Entonces, ¿hay que cuidar estas listas? Claro que hay que cuidar estas listas, porque si no nos autocorregimos, pues la autoridad fiscal después de 30 días nos va a suspender los certificados de sellos digitales. Fíjense nada más hasta dónde van a llegar las problemáticas de parte del SAT en caso de que nosotros pues no tengamos todo para demostrar que realmente tenemos operaciones. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la materialidad. Esto ya es, digamos, de los últimos puntos, porque cuando todo esto se dé, cuando el SAT finalmente ya nos tenga como emisores de CFDIs falsos, todo eso le va a pasar ahora la bolita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que va a poder proceder penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales como falsos. Y fíjense muy bien, porque la sanción puede ir de 2 a 9 años de prisión para aquellas personas que tengan actividades con comprobantes fiscales declarados como falsos. Y aquí no se limita únicamente a quienes los emitieron, sino también a quienes los recibieron. Por eso es importante, si nosotros nos percatamos que nuestro proveedor está en esta lista, en esta nueva lista negra, pues tratar de sacarlos para evitarnos todos estos problemas. Ahora, ¿qué hay defensa fiscal? Claro que hay defensa fiscal y hay que ver cómo va a venir la resolución miscelánea fiscal, porque yo asumiría que si yo tuve operaciones reales con alguien que ya es declarado de emisor CFDIs falsos, oye, SAT, yo sí tuve operaciones reales. ¿Por qué tendría que sacar mis gastos de una operación que es real, existente y es un acto jurídico verdadero? Ahí se los dejo de tarea, pero hay que estar pendientes a la resolución miscelánea fiscal. Ahora, todo esto, amigos, evidentemente nos lleva a nosotros reflexionar de, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? No solamente es lo que tienes que hacer, sino lo que estás obligado a hacer. Ya tanto la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 76 como en las generalidades de las personas físicas nos dicen que parte de las obligaciones para los contribuyentes que creen es llevar contabilidad. Y no solamente en materia de ISR, porque si nosotros somos contribuyentes activos afectos al IVA, ¿qué creen? También el IVA en el artículo 32 nos da la obligación de llevar la contabilidad si es que nosotros estamos obligados a pagar el impuesto al valor agregado. Entonces, ya va de dos lados. Y también el Código Fiscal de la Federación en el artículo 28 nos dice, mira, aquellos contribuyentes o aquellas personas que de acuerdo a las disposiciones fiscales, entiendas, la ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, estén obligadas a llevar la contabilidad, deben de estar a lo siguiente. Y ya nos dice que esto es lo que va a integrar la contabilidad. Y vienen los libros de contabilidad. Los sistemas y registros contables, ¿cómo están registrando ustedes? ¿Cuál es el sistema que utilizan? ¿Cuál es el método? ¿Están siguiendo las normas de información financiera? También nos dice los papeles de trabajo, los estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y métodos de evaluación. ¿Qué método de evaluación están utilizando para aquellos que realizan la comercialización de productos o que tienen una producción de productos? Todo esto debemos de tomarlo en cuenta para poderle demostrar a la autoridad fiscal que nosotros ni somos simuladores ni somos emisores de CFDIs falsos. Y toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, papeles de trabajo lo de cálculo de impuestos sobre nóminas, de lo que es seguridad social, de todos los auxiliares que conllevan la contabilidad. Y también en el reglamento del código nos dice cuál es la documentación e información con la que se deberá cumplir en esta fracción. Y si nos vamos al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, porque además todavía dentro del Código Fiscal de la Federación nos dice que la documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Por eso es de que es ahí donde llega la autoridad fiscal y de las primeras cosas que pide es contabilidad. Ya una vez que se anunció por cuál motivo es que se presenta la autoridad fiscal en el domicilio fiscal. Y finalmente lo que nos dice el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación es qué es lo que se considera contabilidad. Y aquí nos dice los documentos e información que integrarán la contabilidad. Y fíjense muy bien, va desde lo que es los registros o asientos contables auxiliares. No me vayan a decir que la contabilidad la están haciendo en un papel de Excel, porque entonces estaríamos en graves problemas. Y aquí incluye catálogo de cuentas que se utilice
para poder realizar los registros o asientos contables, las pólizas de dichos registros y asientos, los avisos, solicitudes de inscripciones al RFC, las declaraciones anuales informativas de pagos provisionales, los estados de cuenta bancario, las conciliaciones. ¿Cómo están haciendo sus conciliaciones bancarias? ¿Todavía hacen conciliaciones bancarias? Los retiros respecto de los registros contables, incluyendo estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, las acciones, las partes sociales, los títulos de crédito de los que sea parte del contribuyente, la documentación relacionada con la contratación de personas físicas y que presten servicios personales subordinados. Aquí es lo que les platicaba. Si ustedes van a poder demostrar que tienen trabajadores, deben de tener los contratos que permitan identificar a este personal. Debe de estar un sistema que pueda registrar cada una de sus asistencias. ¿Tienen todos esos elementos? Importante considerarlo porque si no, vamos a estar en un grave problema y 25 fracciones más. Fíjense nada más, yo les recomiendo de verdad encarecidamente que revisen este artículo 33 del Código Fiscal, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, porque nos va a decir todo lo que incluye la contabilidad. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros tenemos perfectamente identificado lo que comprende la contabilidad y lo tenemos en nuestra operación, ya tenemos la materialidad hecha. Ya tenemos la materialidad hecha. El reto está en que nuestra operación tiene que ser impecable, tiene que estar bien hecha y para eso pues tenemos que utilizar los sistemas correctos. Y esto viene de la mano con algo que viene en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es razón de negocio. ¿Y qué es razón de negocio? Fíjense muy bien, los actos jurídicos que carezcan, porque aquí nos dicen que carezcan de una razón de negocio y que generen un beneficio fiscal directo, fíjense cómo lo va a tomar la autoridad fiscal, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado. Nada más que aquí hay un detalle de la autoridad fiscal que lo marca en el segundo párrafo de este artículo, que la razón de negocio únicamente se va a poder declarar en unas facultades de comprobación. No así nada más porque sí. Ahora, la razón de negocio no la pusieron nada más porque sí. ¿Les suenan los postulados básicos? ¿Les suena de casualidad la sustancia económica? La razón de negocio es la sustancia económica. Punto. ¿Y qué es la sustancia económica? Nos lo dicen los postulados básicos, que es aquella que requiere que las transacciones y otros eventos que afecten económicamente a una entidad, entiéndase persona física o persona moral, deben reconocerse contablemente. Otra vez la bendita contabilidad. Oye, contador, es que tengo dos contabilidades. Error. Código Fiscal de la Federación, artículo 81 y 79, nos dicen cuáles son las infracciones y entre ellas es llevar más de un sistema contable. No podemos llevar dos contabilidades. Oye, pues date la contabilidad buena, date la contabilidad parcial. No, es una y nada más. Este tema de la sustancia económica que nos dice que se debe de reconocer contablemente con base en su esencia económica. A ver, si yo hice una empresa para vender muebles, la empresa únicamente debe de ocuparse a vender muebles, no que de repente se ponga a hacer cursos o que se dedique a alquilar a automóviles. No fue para eso creado la empresa. Tiene una esencia y esa esencia es su razón de negocio, la cual deberá prevalecer sobre su forma jurídica. ¿Por qué sobre su forma jurídica? Ahorita vamos a ver por qué. La sustancia económica finalmente es lo que yo hago para que mi empresa realmente haga por lo que fue hecha y debe de considerar ingresos, costos, gastos e impuestos. Se ubican ustedes lo que son las tasas efectivas, que es el impuesto que pagan las empresas en función de su acto o de su nicho. Eso es básicamente el pago de impuestos que le va a dar sustancia económica a muchas de las empresas. Y esto implica que el reconocimiento contable de una transacción u otro evento debe llevarse de tal forma que permita capturar su realidad económica y que lo que me dicen los estados financieros es lo que yo voy a encontrar en mi operación. Eso es la razón de negocio y esa es la sustancia económica que van muy ligadas tanto en Código Fiscal de la Federación como en lo que es las normas de información financiera. Y finalmente, pues existen dos tipos de sustancia económica, una que es la esencia económica y la forma jurídica. Y recuerden, la esencia económica siempre debe de ir por encima de la forma jurídica. A veces las transacciones o eventos coinciden, pero en otros casos no.
Entonces, esto lo toma la autoridad, lo interpone o lo plasma en el Código Fiscal de la Federación para que siempre mediante Código Fiscal pueda coincidir con lo que dicen normas de información financiera. Entonces, ¿qué es la materialidad? La materialidad son todos los documentos, todos los documentos obviamente que tengan fecha cierta, los FDIs, los pagos efectuados, la contabilidad, los papeles de trabajo, las minutas de comentarios y observaciones de las reuniones que se tengan en los consejos de administración, los videos, materiales, fotografías que evidentemente estén certificados, las bitácoras, ya sea de empleados, ya sea de personas que realicen viáticos, peritajes contables, evidentemente los documentos que tengan informes de avances, en su caso que haya resultados de proyectos, guías técnicas, manuales de operación y evidentemente contar con los elementos convencionales de los factores productivos. Entonces, ¿es importante no la materialidad para el siguiente año? Ustedes respóndanse. Y señores, con esto me despido. Espero que les haya gustado esta pequeña intervención, esta pequeña reflexión de lo que tiene que ver con materialidad. Adelante, Kenia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por compartirnos todo esto. Le voy a ceder ahora la palabra a Oscar Guerrero. Él nos va a ayudar a, a mostrarnos con qué herramienta podemos cumplir con esto. Muchas gracias, Kenia. Voy a compartir entonces mi pantalla. Denme un momento, por favor. Me confirman con una reacción que ya lo puedan visualizar. Y bueno, Kenia me va a estar apoyando ahí si tienen alguna duda, por favor. ¿Sale? Déjenme nada más confirmar. Kenia, sí se escucha correctamente y se ve, ¿verdad? Sí, todo correcto. Perfecto. Voy a continuar. Y para aterrizar toda esta información que ya César amablemente nos compartió y que tiene gran importancia y relevancia para nuestros sistemas en Compact y sobre todo para nuestras empresas, nosotros como contribuyentes debemos de estar preparados y anticipándonos a todo lo que viene para 2026, ¿no? Y pues a mí me da orgullo, me da gusto poderles compartir que, pues bueno, los sistemas de Compa Key ya estaban preparados desde versiones anteriores. En este momento, la última versión de contabilidad está totalmente preparada para poder prevenir estas situaciones, ir recabando la información, documentándola, cumplir con todos esos revisiones desde la contabilidad electrónica, con el último movimiento que fue a inicios de año con el tema de la DIOT, ¿no? Ya estamos cumpliendo con todos los requerimientos de ley, y no solamente en la contabilidad, sino también en la nómina, en la parte comercial, etcétera, ¿no? En este momento yo me voy a centrar en el sistema de Compact y contabilidad. Yo aquí tengo mi empresa y hay una herramienta que a nosotros como contribuyentes nos va a ayudar mucho dentro del sistema, ¿no? Déjenme abrir la empresa, que ese es el tablero fiscal. Esto ya tiene varias versiones que salieron dentro de nuestro sistema. Si actualmente no lo conocen o no se acordaban de que tenemos un tablero fiscal en el sistema de contabilidad, pues hoy es el momento para que retomen esa información y vean, voy a poner aquí mi lupa porque creo que se ve un poquito por la resolución más pequeño. Vean, el tablero fiscal se abre de forma automática, ¿no? Si no, en un momento les digo dónde lo van a poder abrir nuevamente en caso de que ya lo hayan cerrado. Y este tablero fiscal tiene distintos elementos que nos va a ayudar a hacer la revisión para la determinación del IVA, el ISR y pagos provisionales, la validación de pólizas versus reps, porque debe haber una coherencia también en la información que nosotros como empresas estamos timbrando, ¿no? Y a lo mejor esa coherencia va desde que el método de pago, si tenemos, coincida con la forma, ¿no? de pago, no podemos poner un pago en una sola exhibición y ponerle por definir, ¿no? Cómo lo vamos a hacer. Todo ese tipo de coherencia es la que debemos de también nosotros como contribuyentes cuidar cuando timbramos, cuando somos los emisoros, pero también estar cuidando esa información cuando nosotros la recibimos por parte de alguno de nuestros proveedores. Pero ahorita en el tablero fiscal nos vamos a centrar básicamente en los CEFOS y no localizados. Si bien César nos estaba mencionando la importancia de nosotros cuidar con quién nos juntamos, con quién estamos haciendo nuestra relación
comercial directamente, ¿no? Me refiero a nuestros proveedores. Y también pues, nosotros, yo sé que aquí nosotros, los contadores, los dueños de empresas, pues no queremos estar catalogados como EFOS y debemos de prepararnos para tener toda la documentación, ¿vale? El tablero fiscal en el apartado de EFOS y no localizados, tenemos aquí distintas, va el sistema de contabilidad y se conecta directamente con el SAT a leer esas listas para decir, ¿sabes qué, Oscar? Como definitivos, que ya están catalogados como EFOS, hay 11,069 contribuyentes. Luego, como presuntos, tengo en la mira a 706. Los desvirtuados, los de sentencia favorable y, ojo, los no localizados. Hace un momento César nos compartía que es bien importante que coincida o estemos, lo que tenemos registrado como nuestro domicilio fiscal, pues sí sea real, que esté actualizado. Voy a preguntarle a todos ustedes, ¿cuántos de nosotros ya tienen verificado su domicilio, ¿no? Que no sea que, ay, es que di la empresa de alta, pero pues la tengo allá en la casita de la esquina, que donde nada más están dos, tres personas haciendo la facturación, pero soy una manufacturera y pues no sé, mi fábrica o la empresa como tal está ubicada en otra zona. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí está todos esos no localizados. Decía, los que ya están catalogados como EFOS son 11,000, pero se fijan. Los no localizados son 53,376, 5 veces más. Y esos también tenemos que tener nosotros cuidado si tenemos algún tipo de operación con ellos, porque también el SAT puede decir, hey, cuidado, tienes ahí una operación con alguien que está en revisión y vas a tener que tomar las medidas necesarias para poder corregir esa información. Y luego no nada más es para identificar cuántas empresas hay. Si le pongo yo en definitivos, le doy clic, me va a dar el listado de todos. Y lo puedo exportar a Excel. Oye, Oscar, pero pues está bien difícil, ¿no? Buscarlo uno por uno, pues es lo mismo que el SAT. Ah, ok. Ahorita les voy a decir otra parte. Aquí lo importante es que el sistema va a identificar el RFC, el nombre, va y se conecta con el portal del SAT y te va a dar la misma información que ellos tienen, ¿no? Cuándo se publicó en la página del SAT y cuándo se publicó en el diario oficial de la Federación. Y pues bueno, ahorita aquí en mi empresa los tengo en ceros, es decir, todavía no lo he puesto a analizar. Si yo le doy clic aquí en analizar, vean qué es lo que pasa. Ya está buscando, permítanme. Ya me localizó aquí en mi empresa. Dice, ay, Oscar, ¿sabes qué? Tú tienes relación con un proveedor que ya está catalogado como un EFO. Debes de tener cuidado. Y con un presunto y con un no localizado. Oye, pero ¿cómo puedo identificar quién es? Le doy clic y me va a decir, ok, es este. Tienes este RFC, el nombre, cuál es la situación, que ya es definitivo, cuándo fue el número y la fecha del oficio, para nosotros tomar las precauciones necesarias e ir a revisar esas operaciones que tengo a partir de esa fecha. Pero no nada más es la fecha. Si yo le doy doble clic aquí en el sistema, desde el tablero, si se fijan, no me he salido del tablero fiscal. Él me va llevando de la mano a ir a hacer esta rastreabilidad. Me abre el visor de documentos y me va a decir, estas son las facturas que has tenido contacto con este proveedor o con esta persona que ya está catalogado como un EFO. Y este es el movimiento, este es el XML exacto que lo tienes, ¿no? Relacionado. Oye, ¿y cuál es, en qué movimientos lo tengo relacionado? ¿En qué pólizas? Le doy doble clic también. Voy a quitar aquí permítanme la lupa. A ver dónde la dejé. Bueno. Y aquí me da la información del documento administrativo, mi póliza, tal cual el detalle. Y entonces a partir de este momento, yo voy a tomar
precauciones necesarias, ¿no? Las correcciones, las modificaciones. Y lo mismo voy a hacer para todos los demás. Tablero fiscal, permítanme. Está. Es que se me movió la lupa. Aquí está. Déjenme quitarlo, aquí está. Bien. Ahora, de esta forma en el tablero fiscal podemos identificar muy rápidamente cuál es la relación que yo tengo con los definitivos, con los presuntos y no localizados. Y no solamente aquí. Si yo cierro mi tablero fiscal, que lo pueden volver a abrir aquí en el menú Empresas, tablero fiscal, yo en el cierre, tal cual, en la contabilidad electrónica, tengo una validación. Yo le doy clic aquí en la pestaña de validaciones, le doy procesar. Lo que va a ir a buscar es la información de mis proveedores, de todo lo que yo tengo contacto y me va a decir, ¿sabes qué? Ten cuidado, ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos tres pestañitas, como podemos ver, es cuentas contables, pólizas y proveedores. Dejen que, bueno, va a depender de la cantidad de información que tengamos nosotros y también el periodo que tengamos seleccionado. En este caso yo tenía el mes de septiembre y en el mes de septiembre, se fijan, me dice estatus advertencia. El proveedor con el RFC se encuentra en la lista de no localizados del SAT. Y luego este es un EFO en situación de presunto. Si yo pongo quizá otro periodo, ya me va a decir ya está catalogado como un EFO. Entonces, esta es otra herramienta que nos va a ayudar a prevenir que tengamos esa operación, porque pasan unos días hasta que alguno de las empresas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y ya aparezca en este listado. A lo mejor yo pude haber tenido operaciones con esa empresa en meses anteriores y a lo mejor ya en el mes de diciembre ya lo publican como un EFO, ¿no? Entonces ya voy a tener que tener las precauciones. Y ahora bien, nos decían acerca de la materialidad. Yo ya tengo aquí cómo prevenir y estar monitoreando este listado constantemente a través de mi tablero fiscal, pero ¿cómo voy a documentar o tener un control de esta materialidad? Fácil. Aquí en mi listado de pólizas, yo puedo abrir la póliza, ¿se fijan? Y aquí en el botoncito de ADD, puedo asociar un archivo a la póliza. Ya nos decía César, ¿sabes qué? Puede ser papeles de trabajo, unas fotografías, contratos, etcétera. Pues yo le puedo poner aquí asociar un archivo y yo aquí tengo mi contrato de honorarios, un archivo PNG, o tengo varios documentos, yo lo puedo comprimir en un zip, ¿no? Y adjuntarlo tal cual a la póliza. Si yo reviso otra vez aquí en la pestañita de ADD, ya puedo ver la información del archivo que le relacioné a esa póliza. A lo mejor es una póliza muy grande, por la cual puede levantar presunciones por parte de la autoridad, ¿no? Entonces yo ya me preparo y ya tengo la documentación necesaria. Ojo, aquí yo les voy a hacer una aclaración. El sistema como tal no guarda el archivo, no lo almacena. Si de por sí la información de un respaldo de alguna de las empresas puede ser muy amplio, lo que se guarda como tal es la relación de dónde se encuentra ubicado el archivo, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes lo almacenan localmente en su computadora o en el medio donde estén y al momento de adjuntarlo, lo que hace el sistema es guardar la relación de la ubicación como tal. Entonces, pues eso no va a afectar pues el tamaño de su respaldo como tal. Nada más va a decir, aquí está ubicado este archivo. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? Esto es parte de lo que tenemos ya desde versiones anteriores en el sistema de contabilidad. Y que, bueno, en los sistemas comerciales, como tal, ya también tenemos la oportunidad de revisar que, bueno, nuestras facturas tengan
los productos tengan asignada la clave de producto y servicio, que cumplan con todos los lineamientos para la estructura del CFDI de acuerdo al anexo 20. Y como todo eso pasa para acá, para la contabilidad, al final de cuentas, hasta el control que debemos de llevar del flujo de efectivo con nuestro sistema de bancos. Es decir, hay muchas oportunidades para nosotros tener el control total de nuestra empresa con los sistemas de Compact. Y no nada más esto, pues, o sea, la realidad es de que el día de hoy, no sé cuántos de ustedes ya tienen el sistema de contabilidad o quiénes no, ¿no? Yo les pediría un favor, si ustedes tienen algún conocido que sepan que su contabilidad la está llevando en otro lado, invítenlo. Dile, compa, aquí ya tiene lo necesario para que tú estés protegido, para que puedas tomar las precauciones necesarias para lo que viene en materialidad en el 2026. Voy a poner un poquito aquí el chat. Quiero ver si hay preguntas. Y pues bueno, antes de dar por concluida ya esta sesión, es una demostración rápida. Si se fijan, el sistema ya está preparado. Eso es lo importante. Ya los que lo tienen actualizado están gozando con estos beneficios. Los que no, les voy a dar algunas cuantas promociones, si me lo permites, Kenia, Diego. Eh, para los asistentes a este evento el día de hoy, tenemos un cupón especial. Si tú compras, este cupón es del 20% de descuento, pero únicamente para licencias nuevas. Si no tienes contabilidad y quieres comprar contabilidad producto nuevo, tienes un cupón del 20%. ¿Con quién lo vas a solicitar? Directamente con el ejecutivo que te hizo esta invitación, ¿no? Le vas a decir, ¿sabes qué? Si me interesa el cupón del 20% para comprar mi licencia nueva de contabilidad, adelante. Va a ser para los sistemas de Compact E. Sale licencia nueva. Ahora, me dice, ¿sabes qué, Oscar? Pues yo ya tengo el sistema de contabilidad, pero veo que también el sistema de nóminas pues me va a ayudar para llevar ese control, ¿no? Con todos los cambios recientes que ha habido con Reforma Infonavit, etcétera. Ah, está bien. En el mes de noviembre tenemos una promoción del 25% de descuento a partir de la segunda licencia, ¿de acuerdo? Que no tengas previamente registrada. Tienes contabilidad de escritorio, ¿ok? Para el nóminas, que va a ser completamente nuevo para tu empresa, te voy a dar el 25% de descuento. Igual se pueden acercar también para conocer bien las bases. Y a lo mejor ahorita me dices, Oscar, yo tengo el sistema de contabilidad, pero por una situación u otra no tuve oportunidad de renovarlo. Es licenciamiento anual, ¿no? Y no tuve oportunidad de renovarlo y lo tengo vencido desde el mes de octubre o anterior. Acércate con tu ejecutivo, porque tenemos otro cupón especial para ti. Te puedo conseguir un cupón de hasta el 35% de descuento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la oportunidad, este es el momento para poder tomar las medidas necesarias y que el SAT no nos agarre en curva en estos días, ¿no? Kenia, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias. Como comentabas, Oscar, si a alguien le interesa esta promoción, puede acercarse con su ejecutivo de ventas si es que ya tiene a alguien asignado o aquí en la pantalla ya, no sé si puedan ver ya mi pantalla. A ver, déjame dejar de Puse, compartir Sí, ya. puse los números de contacto, también nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Nos pueden mandar por WhatsApp o una llamadita y mencionándonos que estuvieron en este evento y les hacemos válido el cupón. gracias, Kenia, gracias, Oscar. Pues muy interesante todo este tema que estuvieron compartiendo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Oscar, también. Y qué bueno que se liberan aquí todas esas promociones y cupones para los asistentes el día de hoy. Contáctenos, seguramente tendremos algo que les podamos ofrecer para mejorar sus procesos y también, bueno, pues como siempre quedamos a la orden aquí el equipo de avance profesional. No sé, Kenia, algún Sí. otro punto, Oscar, que quieran mencionar. No, nada más agradecer el tiempo que han estado con nosotros en esta sesión. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna otra recomendación acerca de información que les haga, pues ahí la chispita de la duda, etcétera, con gusto, acérquense con Diego, con Kenia, hasta conmigo y digan, ¿sabes qué nos interesa esta información? Y va, programamos el evento y se los ponemos sobre la mesa, ¿sale? Muchas gracias, Oscar. Y bueno, pues Compaq, como siempre, ¿no? Teniendo los sistemas listos para todos los cambios que se vienen. Y ya estamos preparados para todos estos cambios 2026 en buena hora. Y
Muchas gracias a todos por su tiempo el día de hoy y cualquier cosa estamos aquí a la orden, todo el equipo de Avance Profesional. Avance Profesional.